Hola, mi nombre es Pablo Alí, soy escritor, corrector y docente de escritura. Mi relación con el mundo editorial, yo siempre digo que estoy un poco en la cocina de la escritura porque estoy en la instancia anterior a la formación de los libros, en los procesos de escritura, muchas veces acompañando a personas que escriben de diferentes géneros, literarios, académicos, jurídicos, y luego también en el trabajo, cuando ese texto llega a una editorial, poder corregirlo y prepararlos al finales. Y además me dedico a la tarea de la docencia. Bueno, mi formación es bastante heterogénea, porque no cursé la carrera de corrector profesional, aunque me considero un corrector profesional. Me formé en letras, en el ciclo de grado, donde enseguida descubrí un entusiasmo por la gramática, por la lingüística. Después en talleres de escritura, en particular destaco uno que para mí me cambió la vida porque me enseñó el oficio de la corrección, que fue con el escritor argentino Diego Pascoschi, que me conocí en el Centro Cultural Rojas, y luego en editoriales jurídicas, en las que trabajé bastante tiempo, y ahí quizás profesionalicé un poco más mi labor como corrector, esos conocimientos que tenía de diferentes disciplinas. Bueno, esa pasión por la escritura y por la corrección que yo ya veía sobre todo en el taller de escritura, viéndolo a mi maestro corregir a mano con sus biromes, ensuciándose sus nudillos y trabajando con nosotros palmo a palmo con la corrección, me llevó desde muy temprano a querer hacer eso, estar en un ámbito y bueno, profesionalizarlo, hacer de eso un trabajo. Así que mi primer vínculo fue con una editorial jurídica que se llama RPAR. Estuve trabajando 7 años allí. Recuerdo que cuando llegué me preguntaron si conocía las marcas universales de corrección y yo dije que sí, pero en ese momento tan joven no las conocía, así que las fui aprendiendo sobre la marcha. Y lo interesante de ese trabajo para mí en editorial, en el que empecé muy de abajo, aplicando pautas de estilo de la editorial a los boletines oficiales que llegaban a la mañana, fue aprender el oficio junto con correctores que ya llevaban mucho tiempo ahí, que fueron mis maestros. Recuerdo particularmente a Luis, porque me sentaba al lado de él y lo taladraba preguntas todos los días. Y también para mí esa experiencia de trabajar en una editorial jurídica, con tiempos de entrega estipulados, me enseñó muchísimo, sobre todo acerca del ecosistema editorial, que en una editorial trabaja mucha gente, el texto viene de autores, o a veces en las editoriales jurídicas de boletines oficiales, leyes o demás. Es importante saber cuál es el rol de quien corrige, que no puede intervenir demasiado en ese texto, que por supuesto tiene que encontrar erratas y aplicar la pauta editorial, y después cómo saber transmitirlo mediante las marcas de corrección. En ese momento yo trabajaba en galeras, en papel, a los maquetadores, a las maquetadoras, a las diseñadoras gráficas, con quien un corrector tiene que entablar un diálogo muy cordial, muy continuo, muy amable, casi es una relación de amistad, porque si quien corrige en una editorial no se lleva del todo bien, no se comunica del todo bien con quien luego pasa esas correcciones, todo se hace realmente muy difícil. Después de varios años de trabajar para esa editorial, tomé roles quizás un poquito más importantes que al principio. Llegué a participar en la confección del manual de estilo, porque muchas veces en las editoriales se aplican pautas que son de conocimiento general, porque así las vienen aplicando hace tiempo, pero no están escritas en ningún lado. Entonces, a medida que la editorial crece y toma nuevos trabajadores, es importante tener ese manual de estilo, que o no existe por momentos, o puede ser difuso, o estar simplemente en la oralidad. Así que participé de esa confección del manual de estilo, que fue algo muy grato para mí, un montón de charlas y de debates entre correctores y correctoras de ese momento. Y luego quizás la sistematización del trabajo, ya tenía a cargo correctores en un equipo, y quizás cierta rutina de ese trabajo del cierre, del día a día, me fui cansando un poco y me fui inclinando hacia otro tipo de trabajos. Dejé ese editorial, pasé a trabajar también en otra editorial jurídica que se llama Ediar, donde para mí encontré un trabajo que me interesaba más, quizás por mi pasión por la literatura, por la narrativa, por el contacto con los procesos creativos y con los actores, que es el trabajo de contacto directo con los actores. En esa editorial conocí a 2 personas muy importantes que marcaron mi carrera y con las que todavía sigo trabajando. De los cientos de autores con los que he trabajado, o quizás más, particularmente me gusta destacar a 2 personas que, como dije, marcaron mi carrera profesional, que son el constitucionalista argentino Raúl Gustavo Ferreira y el armenólogo argentino Eduardo Cosanlián, que son especialistas cada uno en sus materias. Y con ellos 2, a quienes conocí en esta editorial Ediar, trabajando con libros particulares, hicimos un recorrido muy largo, y casi me siento amigo de ellos. Tenemos un vínculo muy, muy estrecho,
Y para mí eso es algo muy importante en el trabajo de la corrección. Es cierto que este vínculo de amistad no se puede entablar con todos los autores con quienes uno trabaja, pero cuando hay cercanía, cuando hay afecto, empatía, quien corrige no se trabaja, no se convierte en un simple aplicador o una máquina que aplica la normativa o coloca la normativa sobre los textos, sino que está un poco más palmo a palmo. No digo que es un coautor, porque no es así, pero está palmo a palmo en los procesos creativos y ayuda a quien escribe a que pueda expresar sus ideas de una manera clara, elocuente, atractiva. Así que ese vínculo para mí es muy importante y es el que también intento entablar en mis talleres de escritura literaria, que ya tengo más de... Sí, yo calculo, empecé en el 2008, así que me cuesta hacer las cuentas, pero son muchos años ya. Y en esos talleres que a medida que van avanzando se van transformando en clínicas de escritura, un seguimiento de obra, novelas, cuentos, relatos, biografías y demás. También para mí es muy importante lo que puedo darles como corrector y como escritor a todas las personas que confían en mí para llevar adelante sus proyectos. Por supuesto, para mí eso es una parte fundamental del ecosistema editorial, que a veces no se ve tanto, pero hoy es indudable que los talleres de escritura tienen un rol significativo. De hecho, cuando se ven los libros publicados, los concursos, siempre aparece por ahí la idea de los talleres y la idea de que todos los escritores nos formamos con alguien que nos ayuda a llevar adelante nuestros procesos. Ese vínculo estrecho, empático y humano con quien escribe, porque yo me siento ahí, como yo escribo también, no siento que sea un sujeto aislado, que está sentado en otra silla o en otro lugar, entonces me llevó a recorrer diferentes disciplinas. Me acuerdo una vez, hace muchísimos años, una alumna con quien estaba trabajando cuentos, que ella se estaba terminando la carrera de sociología, me preguntó si yo corregía artículos académicos de sociología. Le comenté que no, pero que quizás podíamos ver un poco ese texto y le podía dar una mano para hacer una corrección quizás básica. Yo imaginaba en ese momento ortotipográfica, para que presentara un texto prolijo. Y ahí se abrió otro mundo para mí muy interesante, en el que me formé, estudié y me profesionalicé, que consiste en ser tutor. Por supuesto, yo lo fui aprendiendo con los años y con muchísimo trabajo y prueba y error. Tutor de tesis, tesinas, paper, artículos, que creo hoy que es un ámbito muy grande para quien corrige, y hay trabajo. No sé si es un trabajo grato de hacer, en el sentido de el esfuerzo, el reconocimiento y la remuneración que uno puede recibir a cambio de ese trabajo, pero es cierto que hay mucho volumen, porque el mundo académico es enorme, se producen muchísimas tesis. Una vez que los profesionales están recibidos, tienen que hacer artículos o paper para validar y ascender en su carrera profesional. Así que ese es un universo para mí muy interesante como corrector. A veces se habla de la corrección académica y de la corrección literaria como si fueran dos islas. Para mí hay que dejar de segmentar, hay que tratar de tender puentes entre ambos, llamémoslo registros o ámbitos de la escritura, porque en definitiva un texto académico tiene que ser claro, tiene que poder contar en la medida de lo posible una historia, y yéndome al otro extremo, un texto literario también tiene que tener a veces cierto rigor que se encuentra en el texto académico, en el uso de la palabra. No por decir que en la literatura tiene que haber conceptos, pero sí tiene que haber un rigor con la musicalidad, con la imagen, con el narrador. Entonces, en lo que hoy ya considero para mí, en mi oficio, que es una disciplina que tiende puentes entre lo académico y lo literario, busco llevar conocimientos y saberes de esos campos al otro campo y generar diálogos. Esos diálogos me llevaron también a apasionarme, interesarme mucho y profesionalizarme en el discurso jurídico. En la actualidad dicto clases en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sobre lenguaje claro, y muchas veces cuando mis alumnos de los talleres literarios me oyen hablar de esto, me preguntan por qué existe este interés por el lenguaje claro. Insisto sobre esta idea, la importancia de que el Estado, y acá quizás hablo más de un rol como docente y de la institucionalización de mi profesión, nos pueda contar buenas historias y pueda también tender con la ciudadanía un vínculo empático, que no narre desde arriba, desde un estatuto de poder y opresión, sino que busque la comunicación ciudadana como una instancia de pacificación. Quizás soy muy idealista en esto, pero lo mismo que pienso para el discurso jurídico lo pienso para la literatura. La literatura también tiene un rol social muy importante,
En este sentido yo no me considero un corrector de estilo que determina lo que está bien y lo que está mal, sino un creador, un tutor, un escritor, alguien que acompaña los procesos comunicativos para que esa comunicación sea empática, tenga una función, se acerque a las intenciones de quien escribe, es decir, sea para mí una mejor comunicación. Todo este trabajo a lo largo de los años me acercó a diferentes editoriales, porque bueno, todas las personas a las que acompaño en algún momento llegan a publicar sus textos más rápido, más lento, con menor volumen o mayor volumen, o editoriales más chicas o más pequeñas, o independientes o autoedición. Y eso para mí es muy interesante. Desde, no sé, estoy trabajando en este momento también con personas que están publicando en siglo XXI, en la colección de humanidades. Y para mí es muy interesante ver un proceso en una editorial grande como siglo XXI, que es muy profesional, cómo piden los textos, tienen pautas muy claras de no solo cantidad de palabras, sino el formato, el tono que tiene que tener ese texto, piensa muchísimo en su audiencia, en un sentido de colección, y después cuando nosotros trabajamos con el original y ya les entregamos un original realmente prolijo, yo creo que muy prolijo, a mayor prolijidad, mayor trabajo de corrección en esa instancia, lo que viene del otro lado también es mucho más inteligente, porque es agudo, porque son observaciones puntuales de las editoras, en este caso de siglo XXI, que hacen de ese libro siempre un objeto mejor, un objeto comunicativo para mí mejor que lo que era en su inicio. Este ámbito editorial, que para mí hoy es muy amplio en la Argentina, tiene, como decía, desde editorial grande hasta un fenómeno con el que me relaciono bastante, que es el fenómeno de la autopublicación, con el que tengo mis sinsabores. En principio pienso que quien escribe, después de haber trabajado tanto tiempo en un texto, de haberlo corregido y demás, no debería tener que pagar por una edición. Y mucho menos pagar los valores que se están pagando hoy en la Argentina, que son valores muy altos. La gente me dirá, bueno, todo está caro, el precio del papel y demás. Pero entonces ahí me parece que hay algunas editoriales que están buscando quizás relacionarse de otra manera con eso y no están cobrando el costo total de la producción, se hacen tratos quizás un poco más, no digo igualitarios, pero bueno, que el autor pueda pagar una parte del proceso y que la editorial asuma otra parte. Lo cierto es que muchos de mis alumnos y de mis alumnas no encuentran canales tan abiertos en la publicación de las grandes editoriales o de aquellas que no tienen el sistema de la autopublicación. Para mí, en cualquier caso, lo que ocurre a medida que se amplía el volumen de libros publicados, y que es algo que a mí quizás me llama hoy la atención como docente y como lector, es que se amplía la masa de producción y automáticamente se disminuye la masa de lectura. Oí hablar de este tema a Martín Coban hace poco tiempo, que dice que el problema de la Argentina en este momento es un problema de lectura. Y creo que, por lo menos a mí como docente, acá ya hablo quizás más en este rol, me gusta formar lectores, porque eso es lo que va a mantener viva nuestra literatura. Nosotros podemos producir, escribir, publicar y hacer tiradas y llenar las librerías de libros, pero si no hay un lector inteligente, y vuelvo a esa idea de una ciudadanía lectora, con una capacidad crítica, con una capacidad de discernimiento, que pueda comprender lo que es un libro bien hecho de lo que es un libro mal hecho, entonces yo creo que mucho de nuestro trabajo como profesionales empieza a perder un poco de sentido. Quizás este sea mi deseo para el próximo milenio de la literatura argentina. Hay un texto muy lindo de Ricardo Piglia, que habla de la literatura del próximo milenio, lo escribió en el milenio pasado. Nos falta mucho para el próximo, no sé si tendremos literatura, pero bueno, es un sueño.